Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente el Señor trayendo la palabra a su amada iglesia. Gracias, hermanos, por estar atentos, por estar escuchando este mensaje. Que sea Dios bendiciendo a cada uno de los oyentes y especialmente dando una victoria sobre las cosas que emprendamos. Yo quiero hoy invitarlos a que vayan a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9, 2, 9. Hermanos, lo que quiero hablarles esta noche es sobre llamados versus escogidos. Llamados versus escogidos. Entonces, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos, hermanos. Dios, alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, llevar tu palabra, Señor, a tu pueblo, Dios. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Te pido, por favor, que me respaldes en este mensaje, Señor, que me des la llenura de tu Santo Espíritu, que tu pueblo, Señor, pueda entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y lo que tú vas a hablar por medio de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos, por aquellas personas que a bien escuchan este mensaje y que pueda ser de gran bendición para sus vidas. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo les decía que el título del mensaje para esta noche es llamados versus escogidos, llamados versus escogidos. ¿Por qué ese título, llamados versus escogidos? Porque la palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, todos son llamados, pero no todos son escogidos. Por eso es el título. ¿Qué es llamado? Yo quiero hacer un análisis de qué es llamado. Llamado se refiere a la acción. Escúchenme bien. Llamado se refiere a la acción y efecto de llamar. Llamar hace referencia a invocar, citar, nombrar, denominar a alguien o, en su defecto, dar voces o hacer señales para atraer la atención de un individuo o de un animal. Entonces es la forma que se utiliza para acercar a una persona. Porque la Biblia, como les decía, dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y quisiera que fuéramos allí a San Mateo capítulo 22, San Mateo capítulo 22, y vamos a mirar algo muy interesante de ese llamado, Dice Mateo 22, el verso 13, 22, 13. Amén, hermanos. Dice: entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén, hermano. Claramente los llamados allí no siempre son salvos, hermano. Dios llama a muchas personas, pero eso no quiere decir que sean salvos. Por algo dice: llamados versus escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que tomar su libre albedrío, tiene que tomar su propia decisión, tiene que aceptar verdaderamente ese llamado y asimilarlo a su vida. Porque muchos son llamados, pero muchos desatienden, muchos no quieren llevar o obedecer, sino que quieren seguir llevando su vida a su manera. Y por eso es que son llamados, pero no quieren aceptar, no quieren aceptar la invitación. Por eso les decía,
allí Dios escogió a Israel. Si nosotros vamos a mirar ahorita en la lección, dice que Dios escogió a Israel, le hizo el llamado entre muchas naciones. Fue su pueblo escogido. Amén, hermanos. Pueblo escogido. Pero allí dice que muchos fueron llamados, pero pocos escogidos. Ellos rechazaron la invitación, el llamado que Dios les había hecho. Deuteronomio. Quiero que vayan allí a Deuteronomio. Y vamos a ver que este pueblo tomó ciertas personas, que ciertas personas fueron las que aceptaron esta invitación, no todos. Deuteronomio 7, el verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo. Pero aquí Dios está hablándole a su pueblo, a los israelitas. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, el pueblo de Israel fue escogido entre tantas naciones para ser un pueblo santo, para servirle a Dios. Pero desafortunadamente muchos no quisieron aceptar ese llamado. Ahora, Dios nos escogió en Cristo Jesús, hermanos. Te hablo a ti. Dios escogió o decidió escogerte, llamarte. Pero tú tomas la decisión. Todos tenemos esa opción. Dice, Dios nos escogió en Cristo Jesús. Esa es la obra que Él hizo. Todas las bendiciones que disfrutamos son el resultado del llamado de Dios, salvándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo a todos los que creyeren en el Evangelio. Amén, hermanos. A todos los que creyeren. Ahora, nosotros vamos a ver dos cosas muy importantes en este mensaje de llamados versus escogidos. Primero voy a mostrarles el llamado que Dios hace al pueblo de Israel. Y aquí mismo en el capítulo 22, volvamos a nuestro texto de San Mateo, el 22, dice, en el verso 3, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Jesucristo envió a sus siervos a las bodas, mas estos, ¿qué pasó? No quisieron venir. Dios está haciendo una invitación a su pueblo judío, a los israelitas, pero no aceptan la invitación, la rechazan. Seguimos leyendo, dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mis hermanos, terrible va a ser para aquellas personas, y con este tiempo que estamos viviendo y esta pandemia, es muchos recibiendo el llamado de Dios. Pero ¿cuántos irán a ser escogidos? Entonces, el primer punto es el llamado de Dios a Israel. Dios está llamando a su pueblo y llamó a Israel, pero ellos, dice en el verso 3, que lo rechazaron. Rechazaron la invitación, no quisieron venir a la invitación. ¿Sí? Ahora, ellos no quisieron venir buscando excusas, buscaron excusas. Hoy vemos mucha gente en la misma situación. Dios nos hace un llamado, nos invita a recibir la bendición, pero nosotros no queremos venir. ¿Por qué? Porque nos encontramos a veces ocupados, tenemos excusas. Dice que Dios invitó a la boda de su hijo. Esa gran boda que Él preparó para su único hijo. Imagine qué fiesta tan tremenda para su hijo. ¿Sí? Pero ellos no quisieron venir porque buscaron excusas. Y hoy día todo el mundo tiene excusas. Estoy demasiadamente ocupado. Tal vez en otra ocasión pueda hacerlo, hoy no puedo. Tengo otro compromiso.
Es decir, prefieren otra invitación menos la iglesia. Tienen en poco a Dios. Desafortunadamente, lo que estamos viviendo es causa de nuestro pecado y estamos ofendiendo a Dios y Dios está irado por esa situación. Porque nadie quiere venir en pos de Él. Porque todo el mundo quiere seguir su camino. Seguir sus instintos, sus cosas que desea y antes de buscar de Dios. En Jeremías 7, vamos al libro de Jeremías, encontramos allí algo interesante, ¿sí? De esa invitación que Dios les hace. Y Jeremías 7, el verso 13. Está diciendo aquí su palabra. Ahora pues, ya todos hermanos, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. Dios está cansado de llamarnos, hermanos. Dios está cansado. De una u otra forma está llamando a su pueblo, está poniendo algo para que el pueblo levante su mirada a Él, para que el pueblo se acerque. Pero aquí dice claramente, en el verso 13 que estamos leyendo, dice, sin cesar, llamó a su pueblo, sin cesar. Se cansó de llamarlos. Pero dice, no oísteis. Y dice, llamé y os llamé y no respondisteis. Hermano, ¿usted qué piensa respecto a esta situación, hermanos? ¿Usted no cree que esto que estamos viviendo es un llamado de Dios? Dios te está llamando a ti. Hermano, hermana, persona que está escuchando este mensaje. ¿Qué decisión va a tomar? Pero la invitación es para todos. Que le hizo primero a su pueblo y estamos viendo que su pueblo no quiso, se hizo el sordo, no quiso atender la invitación, la rehusó, puso excusas y todo esto. ¿Qué vas a poner excusas, hermano, hermana? Dios es misericordioso. Y cuando tú no le obedeces, déjeme decir, eso es falta de respeto a Dios. Es falta de respeto a Dios. Dios está buscando la manera para que tú te acerques. Pero tú estás rehusando. Dios dice que extendió una segunda invitación. Aquí en nuestro texto, estamos en Mateo 22, el verso 4, dice, vea cómo Dios es de insistente. Dios es insistente. Y está, venga, está con los brazos abiertos, pero tú no quieres aceptar. Quieres seguir tu camino. Y dice el 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales he engordado, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas otra vez. ¿Usted cree que el pueblo aceptó esta segunda invitación? Siguió lo mismo, hermanos. Dios preparó la cena en abundancia. Era la boda de su único hijo, hermanos. Era la boda de su único hijo. Por tanto, era una fiesta grande, hermanos. No te pierdas una fiesta tan importante que es acercarnos a Dios, que es ir a la iglesia, que es ir al culto dominical. ¿Cuánta gente rehúsa venir a la iglesia, ir al servicio, ir al mensaje, ir a la enseñanza, a la escuela dominical? ¿Cuántos, hermano? Es que yo me pregunto, y muchos con la excusa, no puedo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, y no quieren hacerlo. ¿Puede estar Dios contento? Te hago una pregunta a ti que tal vez en alguna ocasión has cambiado la invitación de Dios a su servicio, a su iglesia, y tú has cogido para otro lado. Estás irrespetando a Dios. Dios está airado. Y Dios va a cobrar justicia porque Él es justo. En la mejor fiesta que una persona puede tener, o la mejor boda, o el mejor banquete que le puedan brindar, está en la iglesia. Está en la iglesia, hermanos.
Israel volvió a rechazar este segundo llamado. Mire, volvió a rechazar. Mas ellos, vean el verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Mire, corrieron para otros lados. Y el 6 dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Se enojaron. Hermanos, nos regañan, nos cierran las puertas, nos rompen los folletes, escupen, hacen muchas cosas cuando llamamos la invitación para que vengan a las bodas del Hijo de Dios. Y no quiere, el pueblo no quiere. ¿Estará contento Dios? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos, hermanos. Aquí lo vemos claramente. Israel volvió a rechazar. Eran esclavos de sus posesiones, eran esclavos, hermanos, de sus bienes raíces, eran esclavos del trabajo, eran esclavos de muchas cosas, de los placeres. Y no quisieron aceptar, no quieren aceptar. Como dice aquí en Mateo 16, retroceda unas hojitas, Mateo 16. Mateo 16. Verso 26, 16, 26, mira lo que dice. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo quiere ganar amistades, popularidad, ser famoso, tener 1,000,000 de amigos, como dice la canción. Pero ¿qué de su alma? ¿Qué de su alma, hermanos? ¿Qué ahí está diciendo? Vuelvo a leerlo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Hermanos, eran esclavos, vuelvo y le digo, de esos negocios, de ese trabajo, de esa actividad, de ese descanso, que van de paseo, que tienen la reunión, que el piquetico, que la piscina, todas estas cosas las hace yéndose en contra de Dios, no aceptando la invitación. Déjeme decir, hermanos, cuando Dios te haga una invitación, tienes que cambiar todos tus planes para obedecer a Dios. Pero si tú coges para otro lado y no atiendes ese llamado, hermanos, vas a tener que lamentar. Como les digo, eran esclavos de sus negocios. Volvamos a verlo allí en Lucas, también nos lo dice. Esa esclavitud o esas excusas que el hombre busca. 14, Lucas 14. San Lucas, capítulo 14. Amén, hermanos. El verso 18. ¿Ya encontraron? Dice el verso 18. Y todos, vea cuando viene la invitación. Lo hemos visto en la iglesia, hermanos, de seguido. Y dice el 18. Y todos a una comenzaron, ¿qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Excusas y excusas. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Estamos hablando de las bodas del hijo de ese gran rey. Y esa boda era en la noche, esa cena era en la noche. Entonces, el que tenía que ir allí, que compró una hacienda, una casa o que compró, se va a ir de noche a buscarla. No, hermanos, excusas y excusas y excusas. Israel tuvo ese privilegio de aceptar el llamado, pero no lo quiso hacer, lo rechazó. Los hombres rechazan el llamado de Dios. Como dice Jesucristo allí en Juan 5, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Andan muertos en sus delitos y pecados. Pero no quieren venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. El juicio de Dios sobre Israel por rechazar ese segundo llamado. Lo llamó a las buenas, no quiso. Lo volvió a hacer otra invitación, no quiso. Entonces, ¿qué viene? Mire el verso 7 de nuestro texto. Y al oírlo el rey se enojó.
¿Qué más? No se espera más, hermano. No se espera más. Dice, y al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Mire, hermanos, nadie tenía tiempo para ir al culto, para ir a la iglesia. Por las ocupaciones, no había tiempo. Ahora mire Dios cómo está cobrando el tiempo. Mire, hermanos. Mire. Rechazaron y tuvo que mandar Dios un juicio. Dios va a mandar un juicio a estas personas que rechazan el llamado. Israel tuvo ese privilegio, vuelvo y les digo, de asistir a la gran boda del hijo del gran rey. Pero rechazó el llamado dando muerte a sus mensajeros. Antes los mataron para que no volvieran a insistir. Eso es lo que quiere hacer el pueblo, acabar con la iglesia, para que no les moleste, no les diga nada. Serán juzgados eternamente, hermanos. Déjenme decirles, estas personas que rechazan el llamado van a ser juzgadas eternamente por no aceptar ese llamado. El rechazo, hermano, trae condenación. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Como dice el Señor Jesucristo allí en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Oiga, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, perdónenme la palabra, las cartas están puestas en tu mesa. Mire a ver tu decisión. Israel rechazó. Ahora vamos a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Al rechazar al pueblo de Dios, el rechazar a Israel, el llamado, entonces se extendió a nosotros. Gloria a Dios que estábamos por fuera y ahora ya podemos estar dentro. Y ahora todos también somos llamados. Ya no era el solo pueblo de Israel. Ahora tú y yo, todo el mundo que quiera venir a aceptar ese llamado, será escogido para salvación, para vida eterna, para ser un pueblo santo, para ser leal, sacerdocio, nación santa. Dios quiere un pueblo santo. Ahora miremos aquí el verso 10. Vamos a mirar aquí el verso 10 del llamado que nos hace ahora a nosotros. Amén, hermanos. 22:10 dice, y saliendo los siervos, mire, como rechazó el pueblo judío, el pueblo de Israel dice, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Donde yo también estaba por allí, y me halló Dios, y me salvó, gloria a Dios. Dice, a todos los que hallaron, juntamente, ¿qué? Buenos y malos. La salvación es para todos, buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mire, gloria a Dios, hay una iglesia y sigue creciendo la iglesia, porque en la iglesia están llamados. Que de pronto no sean todos escogidos, pero hay mucho llamado en la iglesia. Pero los que estamos en la iglesia somos escogidos por Dios para ser esa nación santa. Amén. Y dice el 11, y entró el rey para ver los convidados. Allí entró. Dijo, wow. Sí pudieron asistir a la fiesta de mi hijo, a la cena de mi hijo que le tengo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque tú ya entras, ya tienes la invitación, ya puedes entrar a la cena del Hijo de Dios. Pero si tú no tienes aún la invitación, persona que me escucha, es el momento de aceptarla. Acéptala. Dice que los llamados, la invitación no es para unos pocos, la invitación es para todos. Todos tenemos ese llamado, todos. No está ninguno por ver. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No llamó a una persona ni a un grupo, a todo el mundo. La invitación es para todos. A judíos,
a gentiles, a ricos, a pobres, a los grandes, a los pequeños, a los libres, esclavos, a los morales, inmorales, a los religiosos y ateos, a todos, todos tienen el llamado, hermanos. Como dice Hechos, en el capítulo 10, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hermano, si tú no has sentido el llamado, déjeme decirle, Dios te está llamando. Acude a la cita. No saque excusas. No saque excusas. El llamado que Dios nos hace es ir por todos lados, por donde quiera que vayamos, para ganar personas para Cristo, para llevar personas a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios por esa invitación. Todos. Mire lo que dice el verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ojo, ojo. Mire lo que dice acá. No estaba vestido. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas el que él me dijo, tremendo. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora la situación se complica. ¿Cómo entró? Déjeme decirle que el que no entra por la puerta, que es Jesucristo, es un ladrón. Yo no sé cómo salió, la verdad. Pero dice que la palabra de Dios, que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Este hombre se metió allí y tal vez vio la fiesta, vio allí la boda, la cena y entró sin más ni más. Pero no invocó el nombre de Jesús. Mire, para que tú puedas entrar a la boda, el pase, el dinero que tiene que pagar por esa invitación es invocar el nombre de Jesús. Amén, hermanos, es invocarlo. El salvo entrará a la gran cena, déjeme decirle. Pero el no salvo va a ser atado y echado en las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el verso 13, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Oh, Señor. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, acepte el llamado. Invoque el nombre de Jesucristo. Invítalo a entrar en tu corazón. Y tendrás la entrada allí, a las bodas, a la cena, a la fiesta que Dios preparó para Jesús, para su Hijo. Y para concluir, hermanos, déjenme decirles, el verso 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos. Todo el mundo, yo diría, todo el mundo es llamado, pero muy pocos los escogidos. Porque no quieren aceptar la invitación muchas personas. Dios llamó a Israel, pero pocos respondieron, hermano. ¿Sí o no? Dios llamó a los gentiles, pero pocos respondieron. Hoy día vemos. ¿Cuánta gente, cuánta población hay en el mundo? ¿Y cuántos son los escogidos? Son muy pocos los que vemos en las iglesias. Dios llama a todos, pero pocos acuden a ese llamado. A todos, a todos. Nadie está por fuera. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir? Cuando Cristo mira a la iglesia, cuando Cristo mira allí el templo, cuando Cristo mira y pasa revista a ver cuántos vinieron a alabar y adorar y glorificar el nombre de Jesús, y ve un pueblo tan chiquito, una manada tan pequeña, ¿cómo se siente Él? Si Él dio la vida por todo el mundo, no por ese grupito pequeño, por esa manada pequeña, dio por todo el mundo. Y ve esa desolación, le causa tristeza. A nosotros nos da tristeza cuando la gente no llega. ¿Dónde está el hermanito, la hermanita tal? No, que se fue de paseo, que le invitaron por allá a un piquete, que está por allá en otro lado, que tiene que trabajar. ¿Cómo vemos esta situación, hermano? Entonces, cuando Cristo mira a su iglesia, que compró con su sangre preciosa, nos considera a los que estamos ahí. Tienen razón de estar tristes, porque cogieron para otro lado. Hermano, hoy el llamado
del Señor es, o esta noche, cuando Dios te llame, acepta la invitación, acude y Dios hará, Dios hará, Dios bendecirá, Dios te dará entrada al cielo. Pero si tú coges para otro lado, lo más probable es que tu boleto va rumbo al abismo de la muerte. Hoy es la oportunidad. ¿Vas a salir de esta situación que estamos viviendo y vas a rechazar la invitación de Dios o estás dispuesto a atender el llamado? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús alabo tu santo nombre y te doy gracias, Señor. Que aunque tuve ese llamado, Señor, no acudí pronto. Pero gracias porque entendí que era lo primero que tenía que hacer, aceptar ese llamado. Y hoy me siento gozoso de tanto tiempo estar allí contigo en tu presencia, Señor. Padre, pongo a cada persona que me escucha, a mis hermanos, que por favor no cambien esa invitación por algo, por alguna otra cosa. Que siempre que tengamos una invitación a las cosas tuyas, sea lo primero. Que demos a ti la preeminencia, Dios. Gracias, Señor, porque sé que tú nos amas y ya nos hizo una invitación. Y viene la otra invitación, que es la que estamos escuchando a través de este mensaje. Si tú sigues rechazando, vendrá un juicio. Y hay de ese juicio de Dios. No le deseo a nadie que tenga que ser o tener que pasar la eternidad separado de Dios. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día que tú debes ir a esas personas que Dios pone a su lado y hablarles del amor de Dios. Invítelas, invítelas. Si rechazan, ya tú has cumplido. La persona tendrá que enfrentar las consecuencias. Gracias, Señor, por lo que has hablado en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.